¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidas todas y todos los que están con nosotros en Anclados el día de hoy para continuar con nuestro tema de consejería bíblica. El tema es cómo enfrentar el fracaso, cómo enfrentar el fracaso. Doy la bienvenida a todos los que van ingresando en la tarde de hoy. Sea buena tarde para nosotros que transmitimos en vivo, sea buenas noches o buenos días, de acuerdo a donde nos esté viendo en vivo o luego en diferido. Saludo a Héctor Oliveros, a Lucy Ruiz y a John Díaz. Héctor Oliveros y Nuri están en España. Para ellos ya son buenas noches. Gloria Benjumea, Jenny Bram Betancourt y María Ruiz Ocampo también están con nosotros. Bendiciones. Sandra Montoya está en línea. Buenas tardes, Sandra Montoya. También Estela Arias se conecta con nosotros para Anclados, nuestro programa de consejería bíblica. Puede copiar el link y ya compartirlo con amigos, familiares a través de su muro de Facebook o a través del WhatsApp. También puede enviar el link para que ellos puedan vernos y escuchar el consejo bíblico para hoy frente al tema del fracaso. María Gil, buena tarde. Lucy Ruiz, Dios le bendiga, Lucy. Me pregunta que cómo está. Muy bien, gracias al Señor estamos bendecidos y aquí al tanto de poder compartir con ustedes un tiempo de reflexión bíblica, de poder ver a través y a la luz de las Escrituras qué es lo que Dios tiene para nosotros. También Diana Cristina Pinto Villadiego está con nosotros. John Díaz, María Gil, Estela Arias también está ingresando. Bueno, ya están con nosotros en la tarde de hoy. Dios la bendiga, Estela, para usted y toda su familia. Vamos saludando antes de entrar al tema. Venimos hablando del fracaso y hemos tomado como ejemplo la vida de José, el hijo menor de Jacob. Cómo José tuvo que sufrir tantos embates. Hemos dicho que fracaso tiene que ver también con el tema de la frustración. Y es que experimentamos el fracaso cuando las cosas no son o no salen como lo hemos planeado, como lo habíamos soñado. Todos y cada uno de nosotros hemos experimentado en cierta medida el asunto del fracaso. Hemos experimentado frustración. Bueno, alguna vez escuché alguna definición interesante, digámoslo así, eh, didáctica, muy pragmática de cómo entender qué es frustración. Y la frustración es el espacio que queda entre esta es mi realidad, ¿sí? Esta es mi realidad, este es mi ideal, mi realidad, mi ideal. Lo que está en la mitad de entre mi realidad y mi ideal es la medida que puede ser mi frustración. Quiere decir, si esta es mi realidad y mi ideal es muy alto, entonces mi frustración será más grande. En ciertos aspectos de la vida yo debo bajar un poco. Mi realidad yo puedo cambiarlo en cierto sentido, pero es mi realidad. Lo que yo sí puedo cambiar es un poco mi ideal y bajarlo un poquito más, ajustarlo un poco más, no ser mediocre y entonces que mi ideal se ajuste a mi realidad, porque sería ya caer en la mediocridad. Pero yo creo que si nosotros tenemos ideales muy altos y una realidad que es esta, que es inamovible, mi frustración será mayor. No estoy diciendo que no se valga soñar, hay que ser soñadores. Los únicos que no sueñan son los muertos y realmente lo que nos mantiene vivos es la capacidad de soñar, es la capacidad de querer salir adelante. Entonces estamos hablando del fracaso y de cómo José afrontó este supuesto fracaso, envidiado por sus hermanos, preferido por su padre, le hacía túnica de colores, pero la envidia de sus hermanos por los sueños que José contaba, entonces produjo ira en sus hermanos. Esa ira los condujo a intentar asesinarlo, más bien lo vendieron como esclavo, lo hicieron pasar por muerto ante su padre, y allí como esclavo tuvo que vivir. No fue un asunto fácil ser esclavo, pasar de un estado de comodidad, de confort, a ser esclavo, y luego al pensar que él es esclavo, meditar quién me hizo esclavo, y quien le hizo esclavo fueron sus propios hermanos. Así que hay una gran cantidad de dolor
que puede ser justificado en la vida de José. Muchos planes como sus sueños quizá frustrados, él veía que esos sueños que tenía, aunque no los entendía al principio, ahora se estaban yendo al traste porque su vida, su realidad era muy distinta a lo que él soñaba. Él soñaba con la exaltación, aunque él no lo entendía, pero vemos el sueño de los manojos de trigo que se postran delante de su manojo, del sol, la luna y las estrellas que se postran delante de él. Y aunque tiene esos sueños que son dados por Dios, su realidad es bastante frustrante. José podría entonces calificar como un fracasado. Sin embargo, todos estos golpes de la vida lo fueron llevando poco a poco a cumplir un propósito soberano de Dios. Un propósito, digámoslo, sí, que no es natural, que va más allá del entendimiento. Un propósito eterno, un propósito glorioso. Y es que en Génesis encontramos este relato, ¿sí? El relato que empieza desde el capítulo cuando se vende a José, eso está por allá hacia el capítulo 40, cuando él interpreta los sueños, ¿sí? Está allí. José es vendido por sus hermanos, viene desde el capítulo 37, experimenta esclavitud en la casa de Potifar, es acosado por la esposa de Potifar de acoso sexual, es llevado a la cárcel, allí interpreta los dos sueños del copero y del panadero del faraón. El capítulo 41 interpreta el sueño del faraón y el faraón lo pone como el segundo más importante en tierra de Egipto. Habíamos hablado referente a la vida de José como un ejemplo de enfrentar el fracaso, y es que debemos primero no sacar a Dios del asunto. Aunque José está como esclavo, él no se acuesta con la esposa de Potifar porque él teme a Dios. Y de hecho el relato bíblico dice que todas las cosas en la casa de Potifar eran prosperadas por causa de Dios, de la gracia de Dios en él. Estando aún en la cárcel, injustamente, es Dios quien le da la capacidad de interpretar esos sueños, y es así como no debemos sacar a Dios de nuestra vida aunque veamos que nos está saliendo todo al revés. Lo segundo que habíamos planteado es que nosotros debemos ver en Dios aquel que teje nuestro futuro, aquel que está allí. Quiere decir invocarle a Él. Habíamos dicho que puede ser que alguien no saque a Dios de su tiempo difícil, pero que sí le reproche a Dios las dificultades que tiene. No encontramos en ningún pasaje del relato de la vida de José que José le achaque su sufrimiento a Dios. Entonces es muy importante. Y si lo vemos con Job, por ejemplo, dice que Job, cuando vio toda la desgracia que le vino, que eso puede ser una tragedia, un fracaso enorme podría calificarse, dice, y con todo eso, Job no blasfemó contra Dios, ni vio que hubiese un despropósito alguno, o sea, él creía que había un propósito en ese sufrimiento, en ese dolor. Así que no saquemos a Dios de la ecuación y no hagamos a Dios responsable o no lo acusemos de nuestros fracasos. Hay un proverbio que he memorizado y que me ayuda mucho. Dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra el Señor se irrita su corazón. Muchos de nuestros fracasos son los efectos o el resultado de nuestras malas decisiones, de nuestras malas determinaciones, son las consecuencias de nosotros haber decidido cosas fuera de la voluntad de Dios. Entonces, hay que tener cuidado cuando vamos a culpar a Dios de lo que nos viene sucediendo. Debemos meter a Dios y no sacarlo cuando estamos sufriendo fracasos o tiempos de fracaso, de frustración. Debemos no acusarlo a Él, porque debemos también ser conscientes, realistas, y debemos ser sensatos en ver que pueden ser las consecuencias de mis malas decisiones. Y lo tercero, no podemos permitir que el fracaso determine nuestra identidad. En ese sentido, cuando experimentamos fracaso, podemos llenarnos de negativismo,
volvernos víctimas y entonces sentir que la vida no nos sonríe, que unos nacen con estrellas y otros estrellados, yo nací estrellado, la vida no es para mí, soy un fracasado, soy un bueno para nada y todo lo demás. No puedo permitir que el fracaso dicte o me determine mi identidad porque mi identidad la determina el Señor. Hoy entonces finalizaremos con el tema del fracaso y en la vida de José. Cuando hay un hambre en toda la tierra, que es lo que interpretó a José en el sueño del faraón, que vendría hambre en toda la tierra, bueno, Egipto se volvió un lugar de provisión para toda la tierra de ese entonces, para toda la Mesopotamia y todas esas regiones. Egipto tendría abundancia porque construyeron graneros y almacenaron comida. Efectivamente, todo esto estaba en el plan de Dios. Todo esto es una maquinación divina, una orquestación divina. Todo esto es, podríamos decirlo así, que Dios escribió todo este libreto para que se cumpliera de esa manera. La hambruna llegó hasta el territorio donde estaba Jacobo con todo su pueblo, Jacobo sería Israel luego. Jacobo va a sufrir hambre y escucha que en Egipto hay alimentos y entonces manda a sus hijos a Egipto. José ve que sus hermanos llegan a pedir alimento y la historia es muy conmovedora además. Es de las historias que me estremecen cada vez que la escucho, cada vez que la leo, cada vez que la menciono, porque allí José tiene la venganza en sus manos, sí, es la revancha de la vida. Son sus hermanos quienes lo han hecho sufrir todo lo que ha sufrido, vendido como esclavo, desarraigado de su casa. Era un muchacho cómodo, quiere decir, no le faltaba nada, tenía sirvientes, era un muchacho que vivía la vida confortable y de repente pasa a una tierra desconocida a servir de esclavo, a escalafonar. El oficio de esclavo no era un oficio fácil, escalafonó en la casa de Potifar y todo eso. Así que en su corazón pudo haberse albergado venganza, el deseo también de mostrarse cómo he triunfado en la vida y el triunfo como un arma de venganza hacia los que han deseado mi mal. Así que José pasa a ser gobernador de Egipto. El capítulo 22 dice, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, desciendan allá, compren de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Así que descendieron 10 hermanos y esos 10 hermanos José los ve, José los reconoce, pero sus hermanos no los reconocen a él. ¿Quién podrá imaginarse que ese iba a ser José? El que tuvimos en un cepo, el que íbamos a matar, pero lo vendimos como esclavo. Era un muchacho loquito, un muchacho presumido, un muchacho inmaduro, y ahora nada más y nada menos, él es el gobernador de Egipto. Ahora, hay algo interesante porque él se acordó de sus sueños. Nótese lo que dice el capítulo 42. Quiero leerlo porque aquí vemos cómo el tiempo, la paciencia, la perseverancia y nuestra fe en Dios hacen que los fracasos de hoy sean las grandes victorias del mañana. Quiere decir, hay situaciones que hoy son difíciles para nosotros, que son casi imposibles de asumir, incomprensibles para nosotros, que adoramos a un Dios que es eterno, que es soberano, que es amador, que quiere lo mejor para nosotros. ¿Y por qué vienen estos golpes a la vida? Bueno, dice el texto bíblico en el capítulo 42, descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo no sea que le acontezca algún desastre. Recordemos que después de que Jacob pierde a José, se aferra mucho a Benjamín, que era su hijo menor, que era el hermano de José también, de la misma madre. El versículo 5 dice que vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que vendían porque había hambre en la tierra de Canaán, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron rostro en tierra.
Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no eran sus hermanos, como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimento. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José del sueño que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos dos hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. He aquí el menor está hoy con nuestro padre y el otro no parece. Ellos entonces, José, versículo 14, les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías, en esto seréis probados, vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere. Y así los pone a prueba, no está vengándose. José está mirando de qué forma puede saber si su papá está vivo y su hermano menor está vivo. Entonces, básicamente va a dejar a unos Egipto, otros van a irse, bueno, van a irse todos realmente, pero él va a hacer que oculten una copa, su copa personal de plata, en uno de los bultos de trigo, y luego va a mandar soldados a que los capturen y dicen, si ven, ustedes me han robado, yo les he ayudado, entonces dejan presos a algunos y a otros los dejan ir para que traigan al hermano menor, para él verlo. La historia es realmente fascinante. Obviamente leerla es mucho más fácil que vivirla, porque el dolor que José tiene allí, bueno, hay sentimientos encontrados muy fuertes. Por eso el capítulo 43 dice que los hermanos de José van a regresar a Egipto, pero con Benjamín. El capítulo 44 nos habla de la copa de José, cómo entonces Judá intercede por Benjamín. Pero el capítulo 45 es mucho más fascinante y aquí quiero detenerme para que nosotros veamos cómo es que lo que una vez es un fracaso, luego Dios lo usa con propósitos eternos. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responder porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Ellos se acercaron y dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no se entristezcan, ni les pese haberme vendido acá. Nótesen cómo se interpreta un fracaso después de que dejamos que Dios trabaje con él, después de que dejamos que Dios actúe con él y cumpla su propósito. Capítulo 45, versículo 5. No les dé tristeza ni les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y de hecho José concluye diciendo que no fueron ustedes los que me trajeron acá, sino que fue Dios, dice el versículo 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservarlos por posteridad sobre la tierra y daros vida por medio de gran libertad. Así pues, dice el versículo 8, así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Y eso es fascinante, es algo maravilloso. ¿Cómo termina un hombre que podía calificar como el peor fracaso de su vida? Todo lo que sufrió, ahora él decir, es Dios quien estuvo allí. Así que con todo esto tenemos que ver lo siguiente, los fracasos siempre serán temporales, sobre todo si somos hijos de Dios. Nadie nace para fracasar toda su vida. Los fracasos siempre son temporales. Santiago habla del tiempo de prueba, Pedro también lo habla, Jesús mismo habla de que seremos probados, pero siempre es una prueba temporal, no es una prueba continua y eterna. Ahora,
Estas pruebas, estos tiempos de fracaso, de frustración, son necesarios para moldear nuestro carácter, para moldear nuestra fe, para enseñarnos dependencia, para quitar nuestra autosuficiencia y llevarnos Dios a vivir una vida conforme a su propósito. Lo otro que tenemos que entender es que estos fracasos Dios los permite. Nos los permite para que veamos cuál es su actuar. Muchas veces vemos solo el fracaso, pero no vemos qué hay detrás del fracaso. Obviamente sería mucho más fácil si pudiéramos ver qué hay detrás, qué telón de fondo pone Dios en nuestros fracasos. Porque si pudiéramos observar que el futuro, ese fracaso, redundará para bien, pues no nos preocuparíamos tanto hoy. Sin embargo, si nos asimos de la palabra de Dios, si echamos mano de su palabra, de sus promesas, de entender que sus propósitos son soberanos y eternos, podemos entonces tener paz en medio de las dificultades más grandes. Solo pensemos en José. Ahora, José es un prototipo de Jesús. Se habla de Jesús como el siervo sufriente y se toma a José como un ejemplo de ello. Pero José salió victorioso, supo esperar en Dios, no sacó a Dios de sus tiempos difíciles, tuvo siempre presente al Señor, y Dios lo exaltó y Dios lo honró. El apóstol Pablo escribe a los romanos diciendo, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. No que todo nos salga bien, todas las cosas redundan para bien. Así que lo que hoy ves como un fracaso puede que así sea, pero no será así siempre. Y quizá lo que hoy es malo, mañana pueda traer algo bueno, o Dios lo permita para que mañana puedas verlo de otra forma. Dios lo permite así para que nosotros experimentemos nuestras limitaciones, nuestras fragilidades, pero también para desarrollar en nosotros capacidades. ¿Cuántas personas que fracasaron en un negocio insistieron en otro y ahí triunfaron? ¿Cuántas personas fracasaron una y otra vez intentando grandes cosas, grandes ideas, pero esos fracasos los llevaron a perfeccionarse y luego sacar el gran negocio, el gran invento de sus vidas? Así lo vemos con Newton y con muchas personas que fueron grandes inventores. Intentaron. No desmayaron, aunque para los demás ellos eran los fracasados. Ellos confiaron en que podían hacerlo. Nosotros podemos hacerlo. Así que la invitación es que no veas el fracaso como el fin de tus días, no es la meta. Lo que estás viviendo hoy como frustración no es el fin del mundo. Todavía no se ha acabado la vida para ti ni para mí. Podemos levantarnos puestos los ojos en Jesús. Podemos decir, Señor, yo te amo y todas las cosas me ayudan para bien, aún esto que estoy viviendo en mi matrimonio, en mi hogar, con mis hijos, con mi economía, con mi empleo, que veo que estoy fracasando, pero realmente tú tienes algo mejor. Hay una ilustración que la aprendí hace mucho tiempo y es bien interesante. Se cuenta de un hombre muy pobre que vivía en el campo con un hijo suyo. Este hombre era tan pobre y solo tenía un caballo. Ese caballo le servía para cargar la cosecha, era su instrumento de trabajo. Y un día el caballo se le escapó. Los vecinos, al darse cuenta, vinieron a consolar al hombre y decirle, qué mala suerte. ¿Cómo se te ha escapado el único caballo que tenías, con el que trabajabas? El viejo respondió, mala suerte, buena suerte, quién sabe. Días después, ese caballo regresó con una manada de caballos salvajes. Entonces sus vecinos se le acercaron para decir, ¡qué buena suerte! Tu caballo trajo una manada de caballos salvajes. El viejo simplemente dijo, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Unos días, su hijo se montó en un caballo salvaje para adiestrarlo, amansarlo, y el caballo salvaje tumbó al muchacho y le quebró una pierna. Entonces los vecinos volvieron a decirle, ah, qué mala suerte, tu hijo, tu único hijo, se ha quebrado una pierna y ahora está en cama. El viejo dijo, mala suerte, buena suerte, ¿quién lo sabe? A las semanas el ejército del país pasó por todos los pueblos reclutando a los muchachos para la guerra, pero no se llevaron al hijo del hombre, porque tenía una pierna quebrada y estaba en cama. Así que lo que nosotros determinamos como algo malo hoy, puede que no lo sea, que lo sea hoy, pero quizá mañana redunde para bien.
Aunque la anécdota que he usado utiliza mala suerte, buena suerte, nosotros no creemos en la suerte, sino en los propósitos de Dios, que muchas veces, o la mayoría de veces, son desconocidos para nosotros. Oremos al Señor. Podemos salir del fracaso, podemos resistir el fracaso. Jesús mismo experimentó momentos de mucha dificultad cuando oró por los discípulos, y con esto termino en San Juan 17, Padre, a todos los que me diste los he preservado, menos al hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Sin embargo, a la hora de la muerte de Jesús, todos los discípulos se disiparon, no solamente Judas, que lo vendió, no estaba allí, sino los demás, inclusive Pedro, que dijo que daría su vida por él, no estaba allí. Pero Jesús, aunque experimentó el dolor solo, él nunca vio en su vida que fuera un fracaso. Los dolores de la vida son temporales, bien decían los abuelos, y este proverbio de los abuelos es cierto. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. En palabras bíblicas es: Dios no nos dejará ser probados ni tentados más allá de lo que podamos resistir o soportar. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por los momentos buenos, pero también por los momentos que llamamos malos, porque en ellos tú formas nuestro carácter, porque a través de ellos tú formas nuestra vida, porque a través de ellos tú moldeas nuestro carácter y nos guías más hacia ti. Ayuda a aquellos que están enfrentando momentos que ellos llaman de fracaso o una vida fracasada. Aquellos que inclusive dicen no vale la pena vivir porque fracasaron como esposos, padres, como hijos. Señor, siempre hay una oportunidad. Tú siempre eres Dios de oportunidades. Ayúdales a entender que aunque han fracasado en un aspecto de la vida, su vida no es un fracaso. No son un accidente del destino, ni de la naturaleza, ni de los padres. Son tu plan, son tu propósito. Te damos gracias por la vida de José que queda escrita allí en tu palabra, porque a través de ella entendemos que aunque en la vida tengamos momentos difíciles, donde podamos ser alistados o puestos en la estantería de los fracasados, a los que amamos tu nombre, a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan para bien, y tú usas el dolor para luego traer consolación. José lo entendió, y al final de sus días le dijo a sus hermanos: ustedes no me trajeron aquí, fue Dios el que me trajo aquí. Cómo José pudo interpretar su dolor, su sufrimiento, como un plan tuyo. Y es que a veces los fracasos están en tu plan para formar en nosotros tu propósito. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos los que estuvieron en la tarde de hoy, a Marleni, a Estefa, a Maribel Betancourt, al pastor John Alvarino, a Gustavo Jiménez, Lucy Ruiz. Todos ustedes, muchas gracias. Que el Señor les bendiga grandemente. Esto quedará grabado aquí en mi Facebook. Usted puede compartirlo, volverlo a ver. La paz de Dios con ustedes. Esto fue Anclados, Consejería Bíblica, cómo sobreponernos al fracaso. Bendiciones para todos. Chao.